Muy buenas tardes a todos. Damos inicio al programa el día de hoy de los disidentes en el segmento de la Ethical Compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. El día de hoy tenemos de invitado especial a Roberto Batres. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín. Tiene un Master of Laws en INIDEM Business School. Es director legal y de cumplimiento de AB InBev. Es presidente de la Comisión Anticorrupción y responsable de responsabilidad corporativa de la ICC Guatemala y gerente legal y relaciones institucionales de Cervecería Ambev. La verdad es que contamos con su presencia aquí en este programa para hablar de un tema muy especial que atiende a la práctica, como es el programa desde un inicio, que es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son esos primeros 365 días del oficial de cumplimiento de esta persona que ya hemos hablado antes, encargada de un programa de cumplimiento dentro de una organización? Creo que no podríamos tener mejor invitado para platicar del tema que Roberto, así que bienvenido, Roberto, al programa. Hola, Paula, muchísimas gracias por la invitación. Creo que felicitaciones por el programa. Realmente creo que son espacios en donde permite hablar de experiencias y fomentar esta práctica de cumplimiento que pareciera muy lejana para pequeños empresarios o pequeñas empresas y muy como de empresa grande, pero realmente los beneficios que cualquiera pueda tener desde estos programas de cumplimiento son increíbles para la continuidad del negocio y sobre todo cuando son negocios familiares, para cualquier organización es súper importante, así que muchísimas gracias. Creo que estamos en la misma sintonía, indiscutible los beneficios que pueden llegar a tener estos programas en cualquier tipo de organización. Por eso para nosotros es tan importante llevarlo a la práctica y que la gente no piense que estos programas de alguna manera están alejados de su realidad. Por todo lo contrario, los programas se van creando en las necesidades, tamaño, industria y necesidades puntuales que tenga la organización. Entonces, gracias, Roberto, por esa introducción y no podemos estar más de acuerdo en ese sentido. Hablando un poco en el mundo globalizado actual y cada organización, como lo decía yo, sin importar su giro de negocio o actividades comerciales, se enfrentan las organizaciones a riesgos de todo tipo. Muchas organizaciones, ya sean nuevas o antiguas, familiares, como usted bien lo mencionaba, están empezando con la incorporación de programas de cumplimiento y por ende la contratación de este ser humano que le llaman oficial de cumplimiento y que tiene muchas funciones y responsabilidades, pero que no terminamos de aterrizar. Al final, el oficial de cumplimiento es el protagonista de que el sistema de control realmente funcione. Entonces, me gustaría que habláramos el día de hoy de qué podríamos esperar de esta persona llamada oficial de cumplimiento en sus primeros 365 días de trabajo. Yo no estoy pretendiendo que aquí leemos una consultoría del día a día a nuestros oyentes, sino más bien platiquemos un poco de lo que se debería de fijar tanto el empleador, es decir, la corporación o la organización que está contratando, como el oficial de cumplimiento mismo. Entonces, empecemos, Roberto, hablando de lo básico que a mí me encanta, de hecho, empezar hacia el programa y es hablar primero, ¿quién es el oficial de cumplimiento? ¿Cómo ha evolucionado ese tema? Hablemos de qué se trata, hablemos de esos primeros 365 días y, por supuesto, en base a tu experiencia, ver para atrás y decir, si yo empezaría hoy en organización, ¿cuáles serían esos pasos dentro de mi primer año de gestión? Perfecto, buenísimo. No, pues yo creo que el oficial de cumplimiento pareciera ser una figura relativamente nueva con ese nombre, ¿verdad? Hablando de los últimos años, pero realmente tiene una historia y tiene una vida digamos, para la humanidad es bastante reciente, pero realmente no es tan nueva. Yo diría que podemos regresar a principios del siglo XX, donde ya empezaba de alguna forma este tema de la SEC, que ya empezaba a establecer ciertas normas de cumplimiento, y empieza a surgir todo ese boom en el tema de contratación pública, todo el tema de cómo prevenir esos fraudes en la contratación, pero sin duda
duda el detonante, diría yo, y donde empieza la evolución de la figura fue en el sistema financiero, ¿verdad? Por ahí el tema de cuando empieza a propagarse todo el financiamiento del terrorismo, y que Estados Unidos, principalmente con FCPA en los años 70, se empieza a ver que será una forma de ir asegurando que no fueran fondos para el terrorismo y el lavado de dinero, pues hace que surja un poco más fuerte esa figura, empresas de medicinas, farmacéuticas, etcétera, que empiezan con ese tema. Entonces, toda esa como historia que viene de atrás y que fue dando origen a todos estos programas de cumplimiento y la figura que tenía que hacerse a cargo de eso, empieza a evolucionar todavía más en los 90s con lavado de dinero, anticorrupción, etcétera, pero empieza también ya ciertas regulaciones en temas de corrupción, principalmente creando empresas obligadas, y va evolucionando, ¿verdad? No solo el programa, sino que también la figura del oficial de cumplimiento y los profesionales de cumplimiento a lo que hoy conocemos, ¿verdad? Lo que hemos visto ya. En esa evolución aplica no solo para temas de anticorrupción o lavado de dinero, etcétera, sino que ya es lo que mencionaba usted al principio, depende de tu industria, depende de tu entorno, depende de tu tipo de organización, que es lo que el oficial de cumplimiento o el programa de cumplimiento va a abarcar. Al final estamos hablando de encargado de implementar y hacer cumplir el programa de cumplimiento, pero con un enfoque basado en el riesgo que tiene la empresa, ¿verdad? Así ahora hablan no solo, como decía, de eso, pero también medio ambiente, temas regulatorios, o sea, dependiendo los riesgos de cada organización. Súper, Roberto. Y nosotros hablamos en el programa en otras ocasiones sobre la importancia de esa relación oficial de cumplimiento o equipo de cumplimiento y la alta dirección. Desmenuzamos qué significaba la alta dirección, su importancia. Entonces, cuando hablamos de los primeros 365 días del oficial de cumplimiento, yo entro a una organización y cuál debería de ser mi solicitud a la alta dirección o mi relacionamiento con la alta dirección cuando entro. ¿Cuál es mi expectativa como oficial de cumplimiento? Y por supuesto, de parte de la alta dirección, la expectativa de relacionarse con el oficial de cumplimiento. Sí, eso creo que la alta gerencia es donde empieza todo, ¿verdad? La decisión de la alta gerencia de tener un compromiso con el cumplimiento. Entonces, lo primero es tener el apoyo, la aceptación y el compromiso para tener el programa de cumplimiento eficaz. Y que se habla mucho de programa eficaz porque no es qué bonito se ve que puedo mostrar que tengo un programa, sino que realmente estoy haciendo algo con ese programa. Entonces, el compromiso y la cultura adecuada dentro de la organización generan esa eficacia, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia cuando hemos tenido de este tipo de charlas o me preguntan, obviamente, pues yo estoy en una multinacional y es, digamos, un poco más sofisticado el tema de programa de cumplimiento ya después de varios años, pero yo lo que he dicho siempre es, todas las empresas ya tienen algún tipo de cumplimiento, lo que pasa es que no tiene la forma de programa de cumplimiento como un sistema, ¿verdad? Entonces, lo primero es asegurar que ese cumplimiento y la ética comienzan con esa autoridad superior de la organización, ¿verdad? Entonces, pedir el apoyo a esa cima de la organización es fundamental, porque no puede haber programa y mucho menos que sea efectivo si no existe la visión, el apoyo y la orientación de esa alta dirección, alta gerencia, y en ese sentido, como oficial de cumplimiento, o sea, si ya lo convocan a uno a crear un programa de cumplimiento, lo primero es que exista un compromiso formalizado, ya sea en asamblea o en consejo de administración, donde oficialmente se establece la figura, el compromiso con un programa de cumplimiento y se autoriza para su implementación, incluyendo ya la contratación oficial del cumplimiento. Ya de por sí yo diría, bueno, si están tratando de un oficial de cumplimiento, debiese haber ya algún tipo de compromiso, pero eso no quiere decir que exista. Entonces, cuando hablemos de, yo requiero el compromiso, hay algunos aspectos que me hacen ver si existe o no el compromiso real o solo me están poniendo aquí como oficial de cumplimiento pantalla, que también es una realidad.
hay requerimientos legales que exigen a las organizaciones a tener un oficial de cumplimiento y no precisamente a ese compromiso detrás. Entonces yo creo que cuando hablas de compromiso es por supuesto un compromiso real. Fijarse, estoy entrando a una organización multinacional, vamos a poner tu ejemplo, y bueno, entra como oficial de cumplimiento y ni siquiera tiene presupuesto. Mucho te podrán dar la mano de que aquí hay compromiso, pero realmente no quieren una ejecución efectiva o eficaz, como bien le decías tú. Correcto, sí. Eso de establecer el soporte financiero es fundamental, porque una organización que no está dispuesta a comprometer un recurso no demuestra su apoyo al programa de cumplimiento, ¿verdad? Y ese mensaje se filtra para toda la organización. Si el programa de cumplimiento, la implementación del programa de cumplimiento entra débil, no se va a fortalecer después, ¿verdad? La percepción que tiene el resto de la organización cuando no hay un apoyo financiero correcto, razonable y adecuado, no filtra en el resto de la organización, no va a caminar para ningún lado. Va a ser, digamos, un programa de cumplimiento sin base, ¿verdad? Lo que hablábamos antes era el tema de programa de cumplimiento. Se ve bonito, pero bueno, se ve bonito para mostrarlo al público o se ve bonito para que yo pueda tener sostenibilidad de mi organización en el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo, Roberto. Nos vamos a corte y regresamos para seguir platicando del tema. Let your ears go outside for once. FM 100. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Hola Jaguares, ¿quieren ganarse 1 millón de quetzales en publicidad para su negocio? Grupo Publish, Guatevisión, Prensa Libre, Grupo República e Infinita 100 te recuerdan que el 31 de mayo vence el plazo para que te inscribas en www.entrejaguares.com y muestres tu garra para emprender. No lo dejes para última hora. Es una oportunidad única e irrepetible. www.entrejaguares.com. Inscríbete, porque con 1 millón en publicidad, tu emprendimiento podría crecer exponencialmente. Entre Jaguares. ¿Sabes por quién vas a votar? ¿De verdad sabes? Infórmate en yovotomejor.com. Solo el voto bien informado significa saber quién está detrás de las decisiones importantes. Yovotomejor.com. Todo sobre tu candidato. Movimiento Cívico Nacional. Regresamos al programa de la Ethical Compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos con Roberto Batres hablando sobre esos primeros pasos que da un oficial de cumplimiento cuando entra a una organización, de ambos lados, tanto de la organización, de qué esperar de esta persona o de este puesto, y por otro lado, de parte del oficial de cumplimiento, en qué se tiene que fijar, qué tiene que hacer para que realmente, bueno, para asegurar, digamos, como lo decía Roberto antes del corte, la sostenibilidad del programa a través del tiempo. Y eso me da a preguntarte, Roberto, digamos, ¿cuáles dirías tú que son, si las podrías enumerar, las actividades que un oficial de cumplimiento tiene que ejecutar primero? Ya hablábamos de el relacionamiento con la alta dirección, porque me interesa muchísimo que quede claro que no importa qué tanta actividad hagamos, si no hay un buen relacionamiento al principio con la alta dirección, pues hay un corte ahí de relación. Dicho esto y quedado claro este aspecto, ¿qué te pondrías a hacer tú? Bueno, me arremango las manos, soy el oficial de cumplimiento de esta empresa ficticia, ¿qué harías? Okay, yo diría que
en lo primero, ya teniendo identificado el recurso humano, el apoyo, etcétera, creo que hay que tener claro cuál es la misión y objetivos del programa, qué es lo que se está buscando con el programa, desarrollar un código de conducta, pero eso no es un trabajo solo del oficial de cumplimiento. Entonces ahí es cuando entra lo primero, conseguir la participación de todo el personal, ¿verdad? Y no es necesario tener todo absolutamente terminado antes de lanzar oficialmente el programa, ¿verdad? Sino que tener identificado cuáles son los riesgos ya de la compañía y a partir de ahí arrancar. Un elemento súper importante, y diría que la base para arrancar con un programa de cumplimiento, es el código de conducta, ¿verdad? Establecer ese espíritu de la compañía, ese compromiso, el tono de cultura ética dentro de la organización a todo nivel. Roberto, te voy a interrumpir cuando hablas de código de conducta, porque es una pregunta que seguramente quien nos escucha la tiene. Estamos hablando del mismo documento cuando hablamos de un código de conducta que un código de ética. Correcto, sí, correcto. Algunos lo conocen como código de conducta de negocios, código de ética de negocios. En general, para mí es como la constitución, vamos a decir, de un programa de cumplimiento. Ahí está reflejado y lo que debe reflejar es la cultura de cumplimiento ético. Si no hay cultura de cumplimiento ético, de nada sirve el resto de compromisos que puedan establecerse, o políticas o cualquier otra acción. Entonces, para mí, fundamental tener ese código de conducta desarrollado a partir de lo que ya detectamos como riesgos, de los compromisos y lo que la organización está buscando como misión del programa. Ok, o sea que en un principio identificaste los riesgos de la organización, porque, digamos, dependiendo de eso, es el objetivo de lo que va el programa realmente. Y luego creaste el código de ética y conducta. ¿Alguna política que yo diga, o que me digas, Paola, realmente quien esté escuchando no puede hablar de compliance y no habla de este tipo de políticas, o todas dependen realmente de los riesgos que tenga la organización? Sí, realmente las políticas van a depender de esos riesgos identificados, ¿verdad? ¿Qué políticas voy a desarrollar? De una manera general voy a abordarlo en el código de conductas: conflicto de interés, temas de derechos humanos, etcétera. Lo manejo de una forma bastante general como base en el código de conducta, pero ya las políticas van a depender de mis riesgos y de el entorno dentro del cual mi industria se desarrolla. Así, si tengo políticas o legislaciones que me aplican, a lo mejor tengo que desarrollar una política por ahí relacionada con esas legislaciones o las propias de la industria. Porque no tiene sentido, digamos, tener una política, de consumo responsable en una empresa que lo que hace... Que no consume. O sea, que no produce productos de consumo, ¿verdad? Entonces, sí, depende cada organización. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero, a ver, si hablamos de un programa de cumplimiento, entras, te hablas con alta dirección, creas tu código de ética o conducta, como se llama en esa organización, identificas tus riesgos, voy en orden de ideas de cómo vamos. Y en un programa pasado hablábamos de la herramienta del canal de denuncias. ¿Cuándo entra a decir, bueno, esto es relevante implementar? Ya tengo identificados mis riesgos, ya hice mi código de ética, ahora estoy relacionándome con las políticas que van directamente atadas a mis riesgos, y luego implemento un canal de denuncias, o yo entro a la organización y digo, hola, soy el oficial de cumplimiento, necesito tener un canal de denuncias, si no, esto no funciona. Sí, no, el canal de denuncias es fundamental también. Yo cuando visualizo un programa de cumplimiento lo veo en 3 pilares, ¿verdad? Prevención, detección y respuesta. El canal de denuncias es una de las acciones donde yo puedo encontrar parte del pilar de prevención, de respuesta, qué está pasando, ¿verdad? Para poder entender, ok, mi política está siendo bien comunicada, la estoy entrenando correctamente, abarca los temas que son importantes para mi compañía o no. Y sí es importante que si establezco políticas, tengo que también establecer el mecanismo para que cualquier persona pueda denunciar una potencial mala conducta en relación a alguna de las políticas, y sobre todo garantizar reserva, confidencialidad, anonimato si la persona así lo quiere,
para evitar también represalias en contra de la persona denunciante. Entonces sí, desde el principio, cuando ya comunico, cuando ya establezco, tengo que tener ese canal que le permita a las personas comunicar potenciales incumplimientos. Roberto, ¿y lo harías dentro de los primeros 365 días de la gestión o esperarías a que esté más implementado? No, yo lo establecería desde un principio porque son formas de ir detectando posibles incumplimientos. A lo mejor en un momento llegan situaciones que no son incumplimientos, pero te va dando una luz de qué pueda estar pasando dentro de la organización, qué cosas incomodan a la gente. Tal vez dice, mira, yo vi que el gerente tal está gastando con la tarjeta de crédito para tal tema, ¿verdad? Y resulta que realmente lo estaba gastando para algún premio del negocio, ¿verdad? O sea, a veces la falta de comprensión de un proceso puede generar que la gente piense que hay un incumplimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que comunicar entonces mejor ese procedimiento. Sirve inclusive para aclarar esos temas, que probablemente piensen que alguien está abusando de un tema corporativo y la verdad es que no. Así es. Pero la falta de comunicación a veces hace de las peores cosas adentro de una empresa. Sí, son percepciones, ¿verdad? Que yo percibo que está ocurriendo algo malo, entonces lo denuncio. Y a lo mejor sí, o a lo mejor no. O simplemente uso el canal también como un mecanismo de generar conflicto adentro de la compañía. O sea, pasa de todo en las denuncias. Sí, pero yo siempre digo que aunque vengan ese tipo de denuncias, que uno diga, pero es que denunció eso y eso estaba aprobado, pero realmente te está dando información, te está diciendo que tu gente cree que eso está malo. Entonces, de alguna manera, con esa información se puede gestionar para tener una mejor cultura, porque entonces ahí había un roce o una percepción, como bien dices, de la verdad es que no sé si esta persona lo está haciendo bien o mal. Entonces, siento algo negativo en contra de esta persona. No sé, como yo creo que las denuncias, independientemente si son acertadas, digamos, conforme al buen actuar, creo que igualmente nos están dando información. Todas son un mensaje, todas tienen un mensaje detrás. Sí, estoy de acuerdo con eso. Cuando uno habla de comunicación, Roberto, uno de los temas más importantes en compliance, y que yo sé que hay mucha tela que cortar ahí, son los planes de comunicación o los planes de capacitación que debe tener, digamos, aparejado un programa documental de compliance. ¿Cuándo crees tú que es importante empezar a capacitar a la gente? Digamos, yo entro a la organización, hago todo lo que hemos hablado y me pongo a capacitar. ¿Crees que es importante dar ese primer mensaje, de decir hay un oficial de cumplimiento? O, según tu experiencia, mejor trabajar con puerta cerrada, digo yo, y luego salimos a la calle cuando ya tengamos, digamos, algo bien hecho? ¿O esperar a tener algo bien hecho es esperar para siempre? ¿Qué piensas tú? Sí, no, mira, definitivamente la principal línea de defensa para la implementación de un programa de cumplimiento es el entrenamiento y capacitación constante, ¿verdad? La educación y el entrenamiento como estrategia de prevención. Ahora, yo sí soy del pensar que hay que tener estructurado el programa, ¿verdad? No a salir a lo loco a comunicar y miren, ya estoy aquí, porque puede verse débil lo que yo esté presentando. O sea, primero, estoy seguro que mi código de conducta está bien desarrollado, hago un lanzamiento oficial, se ve el apoyo, se ve la fuerza, para que sea sostenible. Lo que tenemos que evitar es que para efectos de mandos medios y operación se vea como una moda, como algo, y ahí van estos lanzando algo más, ¿no? O sea, realmente si entra con un impacto, ¿verdad? Entra duro, entra fuerte, y entonces un entrenamiento estructurado va a permitir generar ese impacto en todas las personas. Sí, al final lo que, digamos, tal vez el mensaje sería parte tuya, si está con la fuerza desde un principio, lanzar la capacitación desde un principio, pero lo que va a dictar, digamos, esas capacitaciones son si en verdad es sostenible el mensaje que se va a dar. Correcto, sí. O sea, si tengo una política débil porque no hice el análisis suficiente o no entendí bien el problema, eso no va a ser sostenible, ¿verdad? Si la misma gente que sale a la calle y tiene que operar ve una debilidad en la política, no la va a cumplir, ¿verdad? Entonces tenemos que estar seguros de la política antes de comunicarla y entrenarla.
Hay algo, Roberto, que yo siempre tengo la inquietud, yo le he trabajado de diferentes maneras en diferentes organizaciones, pero tal vez nos puedes decir un poco de las buenas prácticas y de tu experiencia. ¿Quién se debería encargar realmente del plan de capacitaciones? Yo creo que nos vamos a ir a corte y vamos a regresar con ese tema, pero está entre realmente de recursos humanos, hay una pelea ahí entre que mejor la da el oficial de cumplimiento porque es su tema o recursos humanos porque es su responsabilidad. Vamos a hablar un poco de eso cuando regresemos, pero me interesa mucho que nos cuentes un poco de tu experiencia. Infinita Sierra. Hablamos inusual. Si crees que todos los candidatos son la misma historia, ¡cámbiala! Infórmate en yovotomejor.com. Solo el voto bien informado puede cambiar la historia por un gobierno que vele por Guate. Yovotomejor.com. Todo sobre tu candidato. Movimiento Cívico Nacional. El Diplomado Universitario en Teología de la Universidad Rafael Andívar le ofrece la oportunidad de profesionalizarse en el campo de la teología para analizar y explicar su fe, responder a los desafíos del mundo actual y convertirse en un agente de cambio. 35 años de trayectoria al servicio de la sociedad y la Iglesia en Guatemala. Solicite su entrevista al 2426-2537 o escríbanos al correo teología@url.edu.gt. Síganos en Facebook, URL Facultad de Teología, Universidad Rafael Andívar, identidad jesuita en Guatemala. Cada mañana tómale el pulso al acontecer nacional y mundial, con análisis profundo y debate intenso de los temas que hacen historia en Pulso Republicano. Acompaña a Mariano Rayo, Carmina Valdizán y Luisa Fernanda Toledo de lunes a viernes de 6 a 9 horas en Radio República, por Infinita 100. Regresamos al programa de la Ethical Compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos con Roberto Batres hablando de los primeros 365 días del oficial de cumplimiento. Que se escuche complicado el nombre, realmente estamos desmenuzando qué haría alguien cuando entra a una empresa, está contratado para ser oficial de cumplimiento y qué es lo que se debería hacer en realidad. Antes del corte hablábamos, Roberto, de las capacitaciones. ¿Quién es el dueño de esa gestión? Yo hay veces que veo que el oficial de cumplimiento es quien genera el plan, pero quien lo ejecuta es recurso humano, o a veces el recurso humano crea el plan y el oficial de cumplimiento lo vigila, o es el oficial de cumplimiento quien da las capacitaciones. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo que va de la ejecución del programa de cumplimiento dentro de tu organización? Sí, yo creo que ahí es bien importante la relación que existe entre el oficial de cumplimiento y cada una de las áreas de la organización, porque el oficial de cumplimiento no debe ser visto como él sabe todas las políticas y él es el que es responsable y el entrenamiento y todo. No, o sea, realmente el oficial de cumplimiento conoce las políticas, pero para asegurar que los mensajes lleguen, tiene que estar involucrado según el grupo de riesgo o el tipo de entrenamiento, quién está involucrado. Y la función de recursos humanos o de gente, como llamamos nosotros en la compañía, es asegurar que quede documentado también los entrenamientos que se están dando, ¿verdad? Porque eso es parte de un sistema de cumplimiento, es asegurar que estamos dejando también documentado el compromiso de las personas con el entrenamiento recibido. Entonces, sí, nosotros en la experiencia nuestra es el equipo de cumplimiento o el oficial de cumplimiento planifica de alguna forma o estructura esos entrenamientos a lo largo del año, ¿verdad? Porque ni modo que todos los entrenamientos en un mes, o sea, tiene que tener sentido. Algunos son más importantes en algún periodo del año que el otro, pero recursos humanos es
quien logra, primero quien tiene control de quiénes son las personas que existen en la compañía, ¿verdad? Que los convoca y que puede tomar nota de esas capacitaciones que se están dando, ¿verdad? Dependiendo de la política, no va a ser necesariamente el oficial de cumplimiento que haga el entrenamiento, porque no somos los expertos, por ejemplo, en logística, ¿verdad? Si hay una política puntual con temas de logística, que sea el director de logística quien haga la capacitación con acompañamiento de compliance. Sí, es como el gestor, el oficial de cumplimiento de todo, pero realmente si hay especialistas en la temática, tiene que dar un paso enfrente y ser la cara de ese mensaje. Sí, y sobre todo, perdón, y creo que es importante que no es el oficial de cumplimiento el que hace todo el compliance, ¿verdad? Porque muchas veces, ahí está el oficial de cumplimiento, que él haga la política, que haga el entrenamiento, que registre, que tal. No, o sea, realmente el oficial de cumplimiento es el gestor de que todo eso suceda, pero tiene que haber una participación continua de todos los equipos, ¿verdad? De todos los líderes, para asegurar que tenga sentido lo que se está implementando. Sí, así ese relacionamiento que mencionas con recurso humano, podríamos mencionarlo con todas las áreas de la organización que de alguna manera van a tener inferencia en este programa. De acuerdo, es así, no es una función exclusiva del oficial de cumplimiento ni del gerente de recursos humanos, es un trabajo organizado. Súper, pero yo he visto demasiados casos en los que hay un divorcio ahí, y un tira y encoge, porque, digamos, gerencia de recursos humanos siempre ha estado, y estos nuevos de oficial de cumplimiento vienen a ponerme la agenda. Y realmente hay que dejar a un lado esas rivalidades internas y más verlo como un equipo, como lo decías tú. Y solo, Roberto, hemos hablado durante, digamos, el programa en general, que uno entra a una organización y lo están contratando para crear un programa de cumplimiento. Mencionabas 4 o 5 elementos esenciales que hay que tomar en cuenta. Pero ¿qué pasa si a mí me contratan hoy en una organización que ya cuenta con un programa de cumplimiento? Como oficial de cumplimiento, ¿qué es lo que te correspondería? ¿Cómo te subes a ese barco que ya existe, que ya zarpó? También para identificar cuáles, digamos, son las mejoras que se pueden hacer. ¿Qué harías tú como oficial de cumplimiento? De entrada, yo creo que es importante. Si existe un programa de cumplimiento es porque ya existen ciertos registros, ciertos controles que se han dado, que permite que el nuevo oficial de cumplimiento que entre, llegue, verifique, revise auditorías, informes de investigación, evaluaciones anteriores realizadas ya sea por entidades reguladoras externas, para revisar las políticas existentes, determinar qué vulnerabilidad potencial pudieran tener esas políticas, desde cuándo existe la política, si habla la política con el tema de denuncias o investigaciones de lo que se ha encontrado, establecer, son procedimientos adecuados o no, están siendo seguidos o no, realmente eso es lo que uno tiene que ver, y también ir a buscar asociaciones gremiales o asociaciones industriales, información o tendencias en riesgos de la industria, ¿verdad? Para ver, necesito actualizar estas políticas o no, con base a lo que está existiendo en el desarrollo de la industria, ¿verdad? Y sobre todo, creo yo, foco en las áreas problemáticas en el pasado, donde tradicionalmente estamos teniendo un tema donde tengo que ir a revisar qué es lo que puede estar pasando. Sí, yo creo que volvemos a riesgos. Sí, identificar realmente si se están atacando los riesgos que se deberían de estar atacando de una manera o una forma eficaz. Yo creo que al final, si todas las respuestas llegan a Roma, la identificación de riesgos nos deberíamos de enfocar en eso para tener un buen programa de cumplimiento. Ahora, a ver, no tengo, digamos, tengo este programa de cumplimiento, entro, reviso que los riesgos. ¿Tú crees que ahí el oficial de cumplimiento ya está pasos adelantados o debería hacer las mismas gestiones de hormiguita al principio, es decir, el contacto con la alta dirección, confirmar el compromiso, todos estos elementos que vimos? Nos decías, miren, para mí la constitución de un programa de cumplimiento es el código de ética.
irías a revisar el código de ética en principio? Es decir, todo lo que me dijiste que harías en una empresa que no cuenta con un programa, ¿lo mismo harías en una que ya tiene? Sí, yo creo que al final el programa de cumplimiento es un sistema vivo, ¿verdad? No es algo que se mantiene en lineal, sino que realmente tiene que estar en una revisión continua. Por eso algunos temas como las ISOs o que exigen un mínimo, lo que hay que buscar es la mejora continua. O sea, ¿cómo puedo aún fortalecer más mi programa de excelencia? Y algo que creo yo súper importante es no mantenerlo en el tone at the top, ¿verdad? El compromiso de la alta gerencia, sino que también cómo provoco para que los mandos medios sean ese grupo de presión que está hablando de eso, pero sobre todo a nivel operativo, que la gente entienda esa conversación de decir, ok, si yo cumplo y hago que mi compañía cumpla, entonces yo tengo mi trabajo garantizado, tengo mi salario garantizado, mi familia va a estar bien, gano bono, etcétera. Realmente es como enfocar todos esos esfuerzos hacia una cultura de cumplimiento, porque es bueno para mí y bueno para la organización y no porque voy a recibir un castigo, ¿verdad? Creo que ese debería ser como el objetivo último de un programa de cumplimiento. Obviamente hay que sancionar, hay que castigar, etcétera, pero esa no debería ser la motivación, vamos a decir, para que una persona cumpla. O sea, voy a cumplir porque evito el castigo. No, voy a cumplir porque la compañía va a continuar existiendo. Sí, de acuerdo. Justamente hoy estábamos en una plática con la viceministra del Ministerio de Trabajo y hablaba de la importancia del régimen disciplinario en los programas de cumplimiento, por supuesto, relacionados con el Reglamento Interior de Trabajo. Pero siempre se me venía a la cabeza que, digamos, le ponen mucha atención al régimen disciplinario cuando en realidad el objetivo es promover la prevención, promover una cultura corporativa positiva y no promover el castigo. Entonces, bueno, es la primera vez que hablas del régimen disciplinario, pero en esos primeros 365 días del oficial de cumplimiento, seguro hay que ver dónde estamos parados, qué es cuáles pueden ser las consecuencias de los colaboradores en caso de no cumplir. Sí, a mí me da risa porque ahí como que la cultura anterior era, si encuentro que alguien metió las patas, buenísimo, ese es mi trabajo, encontrar dónde metieron las patas para castigar, y no debería ser esa la motivación. Definitivamente tiene que haber un régimen disciplinario, tiene que haber sanción, tiene que ser sanciones razonables y tiene que ser justas también en el sentido que si se cometió el hecho, tiene una consecuencia. No importa si la persona lleva 25 años de compañía o un mes. Si es alto director o es un operador. O sea, ser consecuentes con la respuesta, ¿verdad? Y la sanción debe ser de una forma, debe enviar un mensaje, ¿verdad? Definitivamente, pero no debe ser la causa por la que la demás gente cumpla. O sea, realmente la gente deberá cumplir porque es bueno y no porque va a recibir el castigo. Sí, me parece, y estoy totalmente de acuerdo. Vamos a empezar con una pregunta, Roberto, nos vamos a ir a corte y regresamos después, pero nos quedan unos minutitos todavía, y es sobre a quién le debe de rendir cuentas el oficial de cumplimiento. Infinidad de posibilidades he visto yo en la calle de a quién le rinde cuentas realmente el oficial de cumplimiento, pero es algo que hay que hablarlo, porque a veces uno, pues, vamos a dar tu respuesta, pero en base a tu respuesta te digo, hay veces que la gente dice, no, es que no puede ser, que no le rinda cuentas a nadie. Cuéntanos un poco cómo funciona esa rendición de cuentas del oficial de cumplimiento, hablando mucho, que hemos hablado en otros programas, de la importancia de su autonomía, de su independencia, pero cómo también la organización tiene control sobre la gestión del oficial de cumplimiento sin exigirle, digamos, esa pérdida de autonomía o independencia. Ok, ahora o después. Sí, ahorita. Y yo te corto para el corte. Está bien. Sí, no. A quién reporte y la forma de dar reportes, vamos a decir, o a quién rendir cuentas va a depender, obviamente, de cada organización, de su estructura, de su forma, de su tamaño, su entorno, etcétera.
sí debe existir algún tipo, obviamente vamos a quitar de aquí la parte de reportes obligatorios a autoridades, ¿verdad? Que en algunos casos existen, pero en el caso internamente de la compañía, en el caso nuestro tenemos un comité de cumplimiento o de integridad, ¿verdad? Entonces, porque lo que hay que evitar, sí, hay autonomía, hay independencia, etcétera, pero tampoco tengo poder absoluto como de compliance, así, yo digo y yo tomo la decisión. O sea, realmente en el caso nuestro sí existe una estructura dentro de la cual yo, digamos, ciertas atribuciones tengo para tomar algunas decisiones, pero otras hay que elevarlas cuando requieren, digamos, una aprobación de política, ¿verdad? No la puedo decidir yo, una investigación, la sanción, ahí se hace la recomendación, pero es el comité finalmente el que lo define. Obviamente parte del oficial de cumplimiento es garantizar que ese comité tampoco tenga un conflicto de interés con lo que estamos evaluando, ¿verdad? Que también puede caer en una de esas situaciones. En organizaciones más pequeñas puede ser los accionistas. Yo recomiendo siempre que haya un consultor, visor externo que pueda también de alguna forma ser más imparcial de lo imparcial que tiene que ser alguien que está adentro de la compañía. Ok, ahorita sí nos vamos a ir a corte y va a regresar con algunas preguntas relacionadas al tema. Súper. Radio Infinita. Estás entre inusuales. Vota por un mejor candidato y no por la canción más pegajosa. Infórmate en yovotomejor.com. Un voto bien informado es más seguridad, más oportunidades y menos promesas falsas. Yovotomejor.com. Todo sobre tu candidato. Movimiento Cívico Nacional. Llegó mayo, el mes del experto en Construfácil y estamos de fiesta. Ven a Construfácil y celebra con nosotros las mejores ofertas. Herramientas Total desde 299 quetzales, 20% de descuento en acril techo Zika, sanitarios desde 410 quetzales y lavamanos desde 255 quetzales. Variedad de pisos desde 56 quetzales el metro cuadrado y mucho más. Y recuerda, amigo especialista, inscribirte en el Club del Experto. Construfácil, todo en un solo lugar. Para asegurar el éxito, necesitas replantear tus estrategias comerciales. Lo lograrás siendo parte del Shopping Centers Meta Summit 2023, porque tendrás la oportunidad única de hacer networking con los expertos que están reconfigurando los centros comerciales del mundo. Escucharás y conocerás a más de una decena de speakers internacionales, expertos en la industria. 14 al 16 de junio, Centro de Convenciones Épica, Avia, Zona 10. Inscripción 550 quetzales. Socios Acecowa 350. Más información al 2208-1116 o al correo info@acecowa.com. Gracias al apoyo de Radio República por Infinita 100. Porque compartís lo más valioso que tenés, siempre serás mi mayor influencia. Que mamá siga siendo la influencer más importante de tu vida. Contratale un plan todo incluido, desde 299 quetzales al mes con smartphone incluido, 50 gigas de internet, redes, música y llamadas ilimitadas. Además, América sin fronteras sin costo de roaming y YouTube gratis. Contratalo en puntos de venta para que mamá disfrute del internet más rápido de Guatemala. ¡Claro que sí! Con Intermut, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado, sin importar la ubicación o destino. 30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermut.com. Con Intermut, mudarse es fácil. Regresamos al programa de la ética de compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos con Roberto Batres hablando de los primeros 365 días de un oficial de cumplimiento. Y antes del corte hablábamos de la importancia de la autonomía e independencia del oficial de cumplimiento, pero entonces, ¿a quién le rinde cuentas esta persona que está implementando un programa de cumplimiento? Y Roberto nos da su experiencia y dice, nosotros tenemos un comité ahí en medio, intermedio,
yo tengo la pregunta del millón, Roberto. ¿Y quién integra ese comité intermedio a quien le rinde cuentas el oficial de cumplimiento? ¿Hay personas de la alta dirección en ese comité que lo representa o cómo funciona? Sí, en el caso de AB InBev, digamos, estamos estructurados por zonas, ¿verdad? Hay un equipo compliance global y a partir de ahí se va, digamos, desdoblando en cada una de las zonas y en los business units. En el caso de mi business unit, que es Centroamérica y Caribe, está compuesto ese comité de ética, está conformado por el presidente de la unidad de negocio, el director de gente, de recursos humanos, director de finanzas y director legal. Ese es el equipo que forma el comité de integridad y se hacen invitaciones, ¿verdad? Según los temas que se van a ver, se hacen invitaciones especiales, vamos a decir, tal vez no con temas de decisión, con toma de decisión, pero sí de aportar a la conversación, a la discusión que estemos. Cuando existen temas que no pueda conocer ese comité, se eleva a nivel de zona, ¿verdad? Donde es un equipo similar, pero con un rango jerárquico mayor y así sube hasta global. Roberto, y bueno, me parece genial, digamos, esa organización, pero digamos alguien que está escuchando y dice, yo ni siquiera tengo director legal, director por acá. Hablemos un poco de las pymes. Estas pymes que si van a crear un comité de cumplimiento, van a ser los mismos que trabajan en la organización, que es la totalidad. ¿Tú dirías que el oficial de cumplimiento le reporte directamente a los accionistas o dueños de la empresa? ¿O crees que igualmente vale la pena contratar a un externo para que a ese se le rinda cuentas? ¿Cómo creerías tú que funciona si no tenemos una estructura, digamos, capaz de hacer ese intermedio? Y yo pienso que sí, en una operación más pequeña, una empresa más familiar, algo más pequeño, sí debe estar involucrado definitivamente el propietario del negocio, ¿verdad? Como dueño, al igual, digamos, nosotros, a pesar de ser una multinacional, yo digo, tengo una cultura de dueño, yo soy dueño de mi negocio. Igualmente creo que ¿y por qué dueño? Porque los dueños se hacen responsables personalmente de que las cosas sucedan correctamente. Alguien que no es dueño, no le importa si deja la luz prendida, si deja correr el agua, si comete actos de corrupción. El dueño tiene que estar presente ahí. Si la estructura no da para que nombre, yo no sé, un gerente de recursos humanos, etcétera, yo sí creo que debe acompañarse de un tercero que le ayude a tomar decisiones imparciales respecto a los posibles temas que el oficial de cumplimiento le esté llevando, porque el dueño probablemente no va a entender de una política de acoso, ¿verdad? Entiende que es el acoso, pero realmente dice, bueno, ¿será que yo necesito o no esa política? ¿Verdad? Entonces, sí, que pueda ser un tercero que pueda guiarle esa decisión respecto a lo que el oficial de cumplimiento, interno o externo, ¿verdad? Porque también, si es una operación pequeña, probablemente no le convenga tener a alguien 100% del tiempo en su operación, sino que alguien externo que le esté dando soporte. Pero poder decir, ok, realmente estoy teniendo los resultados que yo necesitaba tener en temas de cumplimiento. Reduje denuncias, reduje fraudes, reduje malas conductas o no, ¿verdad? Digamos que el oficial de cumplimiento puede llevárselos, pero ¿cómo valida que esté correcto o no la información que el oficial está entregando y en el tiempo que lo debe entregar? Sí, y en base a unos KPIs, ¿verdad? Y que eso es bien importante. Me dirás tú, pero cuesta muchísimo encontrar una organización que determine, bueno, el programa de cumplimiento, ¿cómo se va a medir? Me dicen, sí, le toca rendir cuentas a los accionistas, pero ¿de qué? Exacto, sí. Por ejemplo, ya es importante hablar de KPIs porque no es hago programa de cumplimiento por hacerlo, sino que realmente estoy teniendo resultados o no. Es decir, estoy invirtiendo correctamente mi dinero en un programa de cumplimiento o mejor agarro ese dinero y lo invierto en comercial, en ventas o yo qué sé. Es realmente la inversión en un programa de cumplimiento me está trayendo los beneficios que yo quería o no quería. Entonces es claro la definición de los KPIs que vamos a medir. Pues, no, decimos mucho, lo que no se mide no se mejora, y esa es la única forma, es
con gestión a la vista hacia esa autoridad que va a recibir los números, si estoy de acuerdo o no me parece que los números estén correctos. O no estamos alineados con los objetivos que hablabas desde un principio. Primero ubiquen cuál es el objetivo del programa. Sí, ahora yo estoy enfocado en acoso sexual y resulta que el problema está en otro lado, pues en corrupción. Entonces, sí, miren, reduje los casos de acoso, sí, pero me están cerrando el negocio, me están metiendo preso, pues, ¿verdad? Por temas de corrupción. O sea, estaba desenfocado. Me salió un poco mal el programa. Desenfocado, totalmente desenfocado. Roberto, y a ver, tenemos últimos 5 minutitos para hablar, pero me gustaría que la audiencia se quedara con varios mensajes. Primero, por supuesto que la gestión del oficial de cumplimiento no es un tema sencillo, lleva un proceso, sobre todo un proceso con paciencia, pero estamos en este programa hablando de los primeros 365 días, pero luego ¿qué? Creamos lo que nosotros consideramos era importante para el programa, ya me puedo ir a mi casa. Bueno, que el talento humano de las capacitaciones que dije, aquí dejo establecido que un tercero va a recibir las denuncias y el oficial de cumplimiento puede lavarse las manos y dedicarse a otra cosa. ¿O qué viene después de esos 365 días? ¿Resulta más importante inclusive? ¿O qué consideras tú? No, o sea, no puede dormir tranquilo nunca el oficial de cumplimiento, siempre tiene trabajo, porque después de los 365 días, o primeros 365 días, que va a ser probablemente muy complejo, mucho trabajo, que importante de nuevo, no es un trabajo solo del oficial de cumplimiento, sino que es un trabajo organizado y en grupo para que tenga sentido. Después de esos 365 días ya viene entonces lo que hablábamos de una mejora continua. No puedo quedarme, ok, ya tengo mi programa, ahí que funcione, ¿verdad? Realmente tiene que haber esa consecución y seguimiento a los planes, y estoy enfocado y sigo revisando y vuelvo a evaluar riesgos y vuelvo a evaluar mis programas, mi plan de monitoreo, mi plan de auditoría. O sea, estoy realmente entendiendo que lo que yo estoy hablando o lo que estoy comunicando está teniendo un efecto en los resultados de la compañía o no, para, de nuevo, hacer esa revisión y encontrar si tengo que mejorar ese entrenamiento puntual o esa política, o existe una nueva política, o existe una nueva ley, o existe una nueva tendencia, etcétera. Entonces, realmente el programa, lo hemos hablado, es un sistema vivo, no se mantiene quieto, y sería un error garrafal pensar que el código de conducta inicial o las políticas ya están y esas no van a mudar nunca. O sea, estamos en evolución constante. Ahora, en los últimos códigos de conducta o modificaciones que hemos tenido nosotros van relacionados con manejo de redes sociales, ¿verdad? Con data privacy. O sea, vienen muchos temas que hay que atender, y es parte del oficial de cumplimiento que tiene que estar atento a todos esos. Sí, con los cambios afuera de la organización y los cambios internos, porque también ustedes, por ejemplo, organizaciones como las de ustedes que, todo el tiempo están cambiando, estrategia para dónde nos vamos, a otros países, otros productos, el cumplimiento de ninguna manera. Haciendo inversión en los países, entonces ¿cómo aseguro que esa inversión va a estar, que la hice correctamente, etcétera? O sea, realmente es un constante el trabajo del oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento, aquí me estoy saliendo un poco de lo que estamos hablando ahorita puntual, pero ¿piensas tú, digamos, de la relación directa con legal? Porque ahorita me tengo que asegurar que si voy a nuevas jurisdicciones ese relacionamiento con legal, porque nosotros igual no podríamos decir, ya no necesito un abogado de mi empresa, o ya no necesito un abogado que me asesore. Lo mismo con el oficial de cumplimiento, pero ¿cuál es ese relacionamiento entre regulatorio y cumplimiento que todo el tiempo hablamos? Es un vínculo muy cercano, digamos, igual que los demás, pero con legal puntualmente, porque legal usualmente es quien maneja esos temas regulatorios, quien maneja todo tema licencias y permisos, quien tiene esa relación con gobierno, quien está enterado de las legislaciones, de las leyes, etcétera. O sea, es un vínculo muy cercano, dependiendo de las organizaciones también suelen ir
dentro del mismo departamento, algunos los separan, realmente depende cada organización, pero sí hay un vínculo muy cercano entre legal y compliance, pero entendiendo, y sobre todo al momento de tener una sanción, ¿verdad? La tengo que tomar, ¿verdad? De una forma que sea legal, no sé, compliance dice, miren, despídanlo y cobren lo que se robó, o sea, no, hay un proceso disciplinario que hay que seguir, que generalmente es el equipo legal que lo ejecuta, pero es definitivamente un vínculo muy cercano y que tiene que funcionar, ¿verdad? Y clave, o sea, no hay que decir, bueno, es un vínculo bien cercano, pero un mal necesario, no. Al final yo creo que el trabajo entre esas dos áreas es indispensable para que se vean las resultas positivas del programa. Así. Pues bueno, nos quedamos sin tiempo, Roberto. Yo creo que 365 días son muchos días para hablar de lo que tiene que hacer un oficial de cumplimiento, pero creo que nos queda claro esas bases sobre las cuales alguien puede empezar a trabajar en un programa de cumplimiento o revisar un programa de cumplimiento elaborado. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y este espacio para platicar un poco de la gran experiencia que tienes en la materia. Estoy seguro que los oyentes se quedan con muchos mensajes que ya los van a ir a implementar, espero yo. Y vamos a continuar cada 15 días en este programa, los martes a la 1 p.m, hablar de cómo llevar el compliance a la práctica y que no se quede como una teoría. Por supuesto, estás más que invitado a escucharnos todos los martes y sin lugar a dudas te vamos a seguir invitando para que podamos platicar de otras temáticas que van sumando a este gran programa de cumplimiento que siempre hablamos. Oh, excelente. Muchísimas gracias, Roberto. No, a ustedes y de verdad creo que es un programa, estos espacios que permiten comunicar e incentivar a la gente que diga, mientras más gente cumpliendo, al final somos una mejor sociedad, un mejor país y hay que empezar por algo. Súper, estoy de acuerdo. Mil gracias a todos nuestros oyentes. Los invito el martes dentro de 15 días a la 1 p.m. Igualmente nos pueden escuchar en el canal de Spotify de eCompliance. Cómo implementar compliance y no morir en el intento es la interrogante que vamos a atender todos estos días. Así que nos vemos y nos vamos a corte al siguiente segmento. Los comentarios emitidos durante este programa son responsabilidad exclusiva